¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos platicado con ustedes sobre esta noticia de que las noticias, valga la expresión, han ido perdiendo credibilidad entre la población, que los diferentes medios de comunicación, aun y cuando algunos consideran destacado, ¿no? Presentar las cifras, pues han tenido una caída constante entre el consumo y la credibilidad frente a la ciudadanía. Y es muy interesante porque las dinámicas de consumo han cambiado muchas rumbo a las plataformas. Por plataformas se entiende, según el estudio, TikTok, YouTube y Facebook como parte esencial del consumo de información. ¿Cómo vamos entendiendo este cambio de dinámica? ¿Cómo nos impacta precisamente en un mundo en donde mucho se discute sobre la credibilidad de las mismas? Déjeme saludar con muchísimo gusto, por supuesto, y como siempre un honor que nos acompañe mi querido Rapé, Rafael Pineda, Monero Rapé. Rafa, un gusto de verdad que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Al contrario, el gusto es mío. Siempre es un placer poder platicar contigo y con tu público, mi querido Jesús. Gracias, amigo. Oye, pues, a ver, de entrada, yo te preguntaría, ¿cuál es tu primera lectura que le das a esta nota de que las noticias pierden esa credibilidad entre la ciudadanía? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Por qué razones? ¿Cómo lo valoras? Pues yo creo que ellos se han exhibido solitos, ¿no? Ellos han caído en estrategias bastante patéticas, para decirlo de una vez por todas. Estas notas falsas de el legendario Chupacabras de TV Azteca y los últimos, una reunión de duendes o algo así, o chaneques, como le decimos en mi tierra, son un ejemplo, ¿no? de la brutalidad ya total, de la burla, del quererse burlar de las audiencias. Yo creo que aquí el tema es el derecho a la información, el derecho de las audiencias a la información, y es el que se está siendo vulnerado. Y bueno, la gente no es tonta, ¿no? La gente no es tonta y es precisamente que ha caído, por esas razones que ha caído la confianza en estos comunicadores. También es cierto de que se han viralizado cada vez más, pues estas tropelías. O sea, afortunadamente tenemos a la gente que ha demostrado con evidencia, con números, con trabajo periodístico real, cómo es que lo que están difundiendo estos comunicadores, que estos comunicadores no hay que olvidar medios de comunicación, que lo que menos les interesa es hacer periodismo, les interesa sus grandes negocios que hay detrás de cada uno de estos grandes medios corporativos. Lo podemos ver en todos los grupos comunicativos que se te ocurra, ¿no? A diferencia de otros que, bueno, pues son más democráticos, como La Jornada, y he visto varios otros ejemplos que no son tan grandes, no son corporativos, y es que precisamente por eso sí les interesa hacer periodismo. El sentido que tiene la gente para detectar una mentira, una fake news, una verdad manipulada, sesgada, pues la tiene mucho más al día, ¿no? Mucho más sensible. Y es por eso que la gente está confiando mucho más en los comunicadores que se mueven en las redes sociales, ¿no? Para mí, para Rapé, sigue siendo un universo desconocido el TikTok. Pues tengo mis periodistas favoritos en YouTube. Tú estás en el top 10, por Gracias, supuesto, mi querido. Maestro Jesús, pero bueno, a eso me refiero. O sea, hay gente que ha demostrado una valía periodística tremenda. Y te voy a decir otra cosa que me parece muy injusto. Me parece muy injusto que a todos estos comunicadores, intelectuales, voy a entrecomillarlo, periodistas de muchos años, muchas décadas en los grandes medios, les pagan unas millonadas que, en verdad, son para morirse de la vergüenza, porque les pagan por mentir. Les pagan, o sea, mientras más mentiras digas en contra de la verdad, en contra del pueblo, en contra de los programas sociales, en contra del progresismo, en contra de esta administración de la 4T, mejor te pagan.
Y en verdad, estoy hablando de cantidades millonarias en muchos casos, en otras, pues, ponle que la mitad de 1 millón, pero me parece lamentable esto. Y es algo que también se debe de poner en la mesa de discusión sobre este tema. Oye, este punto que mencionaste, antes que nada, gracias por tus inmerecidas palabras, querido amigo. Oye, este punto de las audiencias, como bien señalas, una audiencia que cambia de dinámica, que comienza a cuestionar, ¿tú la ves más aparejada a la llegada del Internet o a la presencia de la figura de López Obrador al momento del 2006, cuando se rompe esa información del fraude y que los medios dicen no hay fraude? ¿En qué momento sientes ese punto de inflexión por parte de la ciudadanía al momento de consumir las noticias? Pues mira, yo vengo de una era en la que estaban haciendo el internet, estaban haciendo el uso del celular, estaban haciendo incluso el envío de los trabajos de mis cartones a través de un correo electrónico, todavía no me tocó. Las postrimerías de ir a entregar el cartón de manera física al periódico. Y bueno, ¿qué te puedo decir con todos estos años que llevo viendo estas cosas? El empezar a utilizar los periódicos murales, eso lo vi mucho al llegar a México en el 95. Las caricaturas del Chamuco, las caricaturas de El Fisgón, de Hernández de Helguera, ¿no? En los mercados, en los trabajos, en las escuelas. Ahí sentí el ímpetu por buscar una nueva forma de comunicar, de informarnos. Eran recortes de La Jornada, recortes del Universal, recortes de columnas de Granados Chapa. O sea, era como una necesidad por informarse de manera alternativa a lo que decía López Dóriga, Javier Alatorre, ¿sabes? Era una manera totalmente democrática a ras del suelo, de la gente por querer buscar una nueva manera de informarnos. Luego llegaron los blogs, ¿te acuerdas? Los blogspots. Ahí empezó, y de hecho, bueno, pues pues muchos seguimos el Sendero del Peje, ¿no? Blogspot, que bueno, la verdad no me gusta cómo terminó, pero, y el Chamuco tiene una historia con esa empresa, pero bueno, el chiste es que eran islas informativas que la gente misma empezó a generar. Es como lo que hemos empezado a hacer nosotros en YouTube, lo que tú has hecho, lo que hace Pedrero, lo que hacen los periodistas, o sea, empezar a generar esas islas informativas con análisis serios de lo que realmente está pasando. Y por eso me parece maravillosa esa escalada hacia arriba de la confianza que ha tenido el pueblo, la gente, para todos estos movimientos informativos democráticos que pues hemos sido parte, bastantes. Y eso me da mucho gusto. El tema de la ultraderecha, querido, ¿qué tanto esto ayuda a frenar la ultraderecha o la ultraderecha también entra a ese mercado tratando de controlarlo, por supuesto, y lanzar sus propias herramientas en ese marco? Bueno, ahí la ultraderecha lamentablemente pues ha entendido exactamente quién es su enemigo, que somos nosotros, y se ha hecho pasar por nosotros, ha diseñado estrategias para hacerle creer a la gente que es parte también de estas iniciativas informativas modestas, pero no lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero para contratar seguidores, tienen mucho dinero para contratar clics que generan una especie de confianza para los inocentes y que creo que eso sigue siendo el mismo problema, ¿no? Se hacen pasar por comunicadores, se hacen pasar por periodistas y es lo que, insisto, estos comunicadores que vemos, los lectores de teleprompter, con todo respeto para ellos, pero son la máscara de los grandes empresarios que lo que no quieren hacer es periodismo. Están haciendo negocios y están extorsionando muchas veces, ¿no? El Reforma, lo hace todos los días, el Universal, o sea, como, mira lo que está haciendo Salinas Pliego con TV Azteca. Es una extorsión absoluta y eso lo he visto en los estados, lo viví en Veracruz, en Jalapa, gente que se hace pasar por periodista, consigue un espacio en un periódico y el periódico no le paga un centavo.
tú te encargas de pagarte con ese espacio y la gente se dedica a extorsionar con ese espacio. Sí, ¿no? Podemos acordarnos de este gran periodista retratado en El Vendedor de Silencios, ¿no? Es que es un excelente relato de cómo es que mucha gente sigue utilizando esta enorme herramienta que es el periodismo para hacer negocios. Entonces, podríamos acordarnos de frases célebres de que, pues, maravillosas de Kapuscinski, muchas que dijo AMLO, sobre el periodismo. Yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que seguir generando estos debates para poder detectar cómo la ultraderecha quiere seguirse metiendo hasta el fondo, en donde nosotros tenemos una capacidad de informarnos y de informar muy democrática. Hay que tener cuidado con eso. Oye, ¿tú crees que el medio tradicional recupere terreno? Ya lo ves de, si no de salida, por lo menos ya en una posición mucho más testimonial, tal vez en algún momento por la misma ciudadanía. ¿Y qué tanto riesgo hay de que se contagie también el ámbito digital, incluso de parte de periodistas independientes, sobre esos mismos vicios? Porque bueno, lamentablemente el dinero es el dinero para muchas personas, ¿no? Pues es que eso es lo malo, eso es exactamente, le diste en el clavo, como algunos medios están tratando de equilibrar sus páginas, ¿no? El contenido de sus páginas, el color de sus plumas, para decirlo de una manera más caricaturesca, si es roja o azul, todavía no le salen, porque no, les da pavor a los grandes medios corporativos, porque insisto, son negocios. Y un buen negocio, a un buen negocio, lo voy a entrecomillar el buen, pues está totalmente en contra de un salario justo para sus periodistas, ¿no? Para su gente, los programas sociales, un gobierno de izquierda no le conviene a un buen negocio porque bueno, pues el Estado interviene, ¿no? Y nivela las cosas, más o menos. Bueno, pues también está el riesgo, y sí lo hemos visto con algunos colegas, que pues de pronto pues se marean tantito. También he visto los egos, hay que tener mucho cuidado con esto de los egos, ¿no? De sentirse la voz del pueblo, ¿no? Y eso también es una tragedia que se llegue uno a marear, a perder la brújula, el horizonte y la misión que es el periodismo, precisamente por esto, ¿no? Por el dinero, por el éxito, por los likes, por los seguidores, esto no es una competencia. A mí me parece absurdo que unos hablen en contra de otros. Lo único que creo que es que para todo hay público, como decía Monsiváis. Para todo hay público. Y nadie se va a quedar sin él. Solamente pues hay que ser muy responsables porque la gente no es tonta y la gente se da cuenta cuando ya perdiste la brújula, cuando ya perdiste el horizonte y bueno, pues le va a cambiar de canal y va a pasar a la siguiente ventanilla. Al principio nos exponías magistralmente, querido, este entorno de corrupción de los mismos medios al hacer el negocio como tal. Estos periodistas que ahora hablamos Ciro, hablamos de Fernández Menéndez, hablamos de Mauleón, hablamos Loret, hablamos Broso, en fin, que son parte de esa generación, eh, ¿se perdieron en el camino o ya acomodaron dentro precisamente de ese margen de maniobra que tenían? Porque era común de repente escucharlos decir, pues así es el negocio, ¿no? Así es esto y así tenemos que hacerlo. Mira, no te puedo hablar por todos ellos, ¿no? Sé muy poco del pasado de cada uno de los que mencionaste, pero pues son muy buenos ejemplos. No, yo creo que todos eran así desde el principio, desde chiquitos. Yo creo que los valores con los que creciste, o sea, la cuna tiene mucho que ver. La cuna tiene mucho que ver en tu forma como te conduces en la vida. Y bueno, no solamente la cuna, la escuela y el barrio también son muy fuertes. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado con esto porque hay gente que, bueno, pues también, pues está muy acomplejada. Este caso te lo doy porque recuerdo muy bien que mucha gente decía, el Carlos Marín de antes, el que estaba en proceso, era totalmente diferente al que vimos después de que no logró ser director de proceso y gente que trabajó con él
desde aquellos años, cuando vivía de roomie con Rafael Rodríguez Castañeda enfrente de las oficinas de Proceso en Fresas 13, que no, que siempre fue así, siempre fue así, de mentecato y de mala persona, de mala entraña. Entonces dices, bueno, pues la gente nada más de pronto se hace pasar por una buena persona, por un buen periodista, por una persona responsable, por una persona con principios, con ética y no, simplemente, pues no, simplemente no la tiene y eso se demuestra a lo largo del camino y sobre todo al final de sus días. ¿Hacia dónde crees que se seguirá avanzando con base en la audiencia, que Rapé? ¿Hacia dónde ves a la audiencia avanzar precisamente cuando de repente también te topas, ¿no? Con consumo de 15 segundos ya de video o algo así para la propia gente. ¿Qué está exigiéndole la gente ya al medio de comunicación, al comunicador, al periodista, a la información como tal? Pues mira, también hay mucha gente que tradicionalmente no deja de comprar su periódico de toda la vida, no deja de ver el noticiero de toda la vida, aunque sepa que le están mintiendo. Pero ya hay una cámara de eco, ¿no? Emocional que pues le sirve para seguir sosteniendo, refrendando sobre todo sus valores, sus creencias, sus miedos sobre todo, que es ese el principal la principal materia prima de los calumniadores, de los generadores de fake news, de estos grandes empresarios mediáticos. El miedo es una de las mejores herramientas para poder asustar a la gente, ¿no? Y vaya, es de manual de ciencia política, es de manual de periodismo del más cochino. Y bueno, pues yo creo que la gente, afortunadamente, cada vemos gente mucho más interesada en saber la verdad, en corroborar, en no creerle a la primera al chat de las tías, ¿sabes? A mí me parece sorprendente. Y lo veo también con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no se están quedando con la primera cucharada. Ah, yo he visto que sí se informan, o sea, ya su principal medio de comunicación es TikTok. Y bueno, he visto que no le crean a la primera. Digo, el algoritmo lamentablemente está también diseñado para que si ya te quedaste viendo un video donde te están mintiendo, te va a pasar 20 más, iguales, en ese mismo sentido. Pero yo tengo toda esta esperanza cuando veo todavía jóvenes, y te lo digo desde el lado de la caricatura política, Ujú. jóvenes, muy jóvenes, de 12 años, de 20 años que quieren ser caricaturistas políticos porque hay algo en la entraña que les indigna, que les encabrona, les emperra. Y bueno, el tener ya, o sea, el ver en generaciones tan jóvenes estas ganas de decir, oye, esto no me parece que está de la patada, tengo que decirlo. Bueno, pues eso también implica una búsqueda de la verdad. O sea, la indignación a fuerzas te lleva con una búsqueda de la verdad. Y me parece fantástico cómo se está defendiendo esto. Y ya lo estamos viendo en números. Ya están las estadísticas de cómo está cayendo la credibilidad de los grandes medios y está cayendo esa confianza. Y por eso tenemos que ser muy responsables nosotros en esta capacidad para hacer periodismo, pues, de verdad. Mi querido y admirado Rapé, siempre es un gusto escucharte y aprender de ti, querido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la comunidad, oye. No, hombre, siempre es un placer para mí. Te mando un abrazo fuerte a ti y a tu público.